ello, los invitamos, tal vez a los asistentes que se encuentran en la parte posterior, a que puedan ubicarse en los asientos que están más adelante, a fin de poder apreciar mejor esta continuación del evento. Entonces voy a invitar a la mesa de panelistas a Eland Vera, Lidia Flores y José Luis Ancalle. Además, también invito al señor Edgardo Rodríguez a la mesa de moderación, quien nos ofrecerá algunas reflexiones. Que como fue anunciado, tiene por título Derechos civiles y libertades en contexto de conflictividad. Para ello contamos con los distinguidos panelistas y también nos acompaña para las reflexiones el señor Edgardo Rodríguez. Entonces, una breve presentación de cada uno, igual que en el panel anterior. Hemos enviado a cada panelista 3 preguntas para orientar la conversación. En el video y en la exposición de Juan de la Puente inicial, también se tocó el tema de los derechos civiles y las libertades en contexto de conflictividad, haciendo especial referencia a lo sucedido en la zona sur del país sobre principios del año pasado. Tenemos entonces a Eland Vera, doctor en Sociología, profesor principal de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde ha sido director del Departamento Académico de Ciencias de la Comunicación Social y propulsor de la creación de radio y televisión universitaria. Es presidente del Instituto de Estudio de la Cultura Andina y decano del Colegio de Periodismo de Puno. Bienvenido, profesor Eland Vera. Tenemos a Lidia Flores de Huamás, actual presidente de ANFACEP, Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, que ha desempeñado un papel fundamental desde 1983 en esta organización dedicada a la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado interno en Perú. Lleva 41 años ayudando en la búsqueda de desaparecidos. También contamos con la presencia de José Luis Ancalle, jefe de la Oficina de Diálogo y Gobernanza del Gobierno Regional de Arequipa, abogado, magíster en Derecho Procesal y conciliador extrajudicial. Anteriormente se ha desempeñado como especialista legal en la Gerencia Regional de Educación y como congresista de la República. Y nos acompaña Edgardo Rodríguez, como abogado egresado de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, con doctorado y maestrías en España y en Francia. Ha sido director de Políticas y Gestión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y coordinador regional de la sede del Sur Andino de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Es docente de posgrado en las Universidades Nacionales de San Marcos y Cajamarca e investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, las preguntas ustedes las tienen acá en la presentación, en la pantalla, ¿no? Y básicamente van a qué reformas o medidas concretas son necesarias para evitar estos escenarios de violencia que se dieron, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la libertad de expresión y del periodismo de investigación en el contexto de la macrorregión sur del país específicamente? ¿Y cómo se puede proteger el derecho de los ciudadanos a la información?
Y frente a ese pasado violento y ese contexto actual de desconfianza alta interpersonal y de distintos tipos de visiones como la discriminación, el racismo, la violencia de género, entre otros tipos de violencia en la macrorregión sur, ¿cómo se puede mejorar la relación entre peruanos y peruanas que conviven en esta zona del país? Entonces, vamos a comenzar por el orden que estamos en el programa. Por favor, profesor Vera, comienza usted. Gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer la invitación que se me ha cursado para estar presente en este evento, ¿no? Que me parece... Bueno, ahora sí. Sí. Bueno, agradecer por la invitación, porque me parece que es un evento importantísimo, porque se está tocando precisamente la necesidad de que en el país haya un pacto social que supere todos los problemas y las crisis, los diferentes tipos de crisis que tenemos en el país. Sí, con respecto a la primera pregunta o la primera, digamos, interrogante, aunque en realidad hay dos que son parecidas, especialmente la primera y la tercera. Definitivamente el Perú necesita un nuevo pacto social. Es un tema muy discutible porque seguramente hay quienes sostienen que no hay necesidad de ningún pacto social, simplemente que se cumpla la ley. Bueno, sí, sería lo ideal, que se cumpla la ley y no habría necesidad de un nuevo pacto social. Pero tal como está la crisis en el país, hay la urgente necesidad de hacer un rediseño de la institucionalidad estatal. ¿Qué significa rediseñar la institucionalidad estatal? Que el Estado cumpla verdaderamente su función y el Estado verdaderamente esté al servicio de la ciudadanía. Desde el sur andino, quienes somos surandinos, por colocarlo de esa manera, a diferencia de las identidades del norte, donde un norteño es norteño, pero en el sur no funciona un poco eso. Pero hay una ausencia de Estado, incompetencia de Estado, y no hay un servicio directo al ciudadano. Y que detrás de todo eso hay un fondo, un telón de fondo que tiene que ver con un largo pasado histórico del país y donde se ven esos conflictos y esas heridas y fisuras es más en el interior, especialmente en las zonas andinas y amazónicas del Perú. Y esto proviene de no haber reconocido el carácter pluricultural del país. Bueno, algunos consideran que lo pluricultural es pues lo folclórico, la artesanía, la culinaria, ¿no? Pero precisamente eso es lo que se tiene que ir superando. O sea, lo pluricultural no solo es eso, ¿no? Para después hablar de un diálogo intercultural, digamos, ¿no? Entonces, reconocer que esas diferencias en el país, esa heterogeneidad estructural, porque nuestra heterogeneidad es diversa, no solo geográfica, humana, social, cultural, ética y hasta espiritual, hace que sea importante reconocer esas diferencias en la manera de ser, de convivir, de sentir, pensar, e incluso dije hasta maneras espirituales de ver la vida, ¿no? Entonces, ahí se impone la necesidad de rediseñar el Estado y pensar en el mecanismo puede ser el pacto social, pero finalmente lo que se tiene que hacer es un rediseño de la institucionalidad estatal, porque si se va a hacer un nuevo pacto con el mismo diseño, mejor lo que dicen algunos, que simplemente se cumpla la ley, ¿no? Entonces, por eso es importante ese nuevo pacto social que contenga un rediseño de la institucionalidad estatal. Parte de ese rediseño implicaría que nuestro país reconozca, y que en la masacre del año pasado se evidenció claramente, ¿no? El Perú tiene una gran deuda histórica que no logra entender. O sea, si yo digo el Perú tiene una deuda histórica, bueno, ¿y cuál es la deuda histórica? No, sí, seguramente con las poblaciones originarias, ¿no?
pero no se logra entender a cabalidad y no se considera lo crucial e importante que es resarcir esa deuda histórica del Perú con su nación interna o sus naciones internas, ¿no? Esa deuda histórica que implica lo que desde el movimiento indígena se dice el derecho a la reparación por injusticia histórica, por ejemplo, es una deuda histórica que no es un asunto económico solamente, ¿no? De decir, bueno, si es una deuda, yo recuerdo que algún amigo de la extrema derecha me decía, oye, Elan, pero si hay una deuda con las poblaciones originarias, ¿cuánto es, no? En efectivo. No le digo, no es un asunto económico, no solamente es económico, ¿no? Es un asunto que tiene que ver con oportunidades, con servicios públicos de calidad, en educación, salud, agricultura, ¿no? Incluso cuando se habla del mundo empresarial, ¿no? Hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaban, ¿y cuál cree usted que es el papel del mundo empresarial? Yo le pregunté, le decía, disculpa, ¿a qué empresarios te refieres? A los empresarios. Ya, ¿te refieres a la élite empresarial? Sí, perdón, efectivamente, me refiero a la élite empresarial. Bueno, también ahí pues, tiene que ver con la deuda histórica, ¿no? O sea, hay un mundo empresarial de los pequeños empresarios, los emprendedores muy pequeños, micro, pymes, que son el mundo empresarial también, ¿no? Entonces, ahí se ven estas grandes desigualdades y esa necesidad de reparar esta deuda histórica, ¿no? Hay una deuda histórica que tiene que ver con el conocimiento profundo y, digamos, interpelador que debemos tener, especialmente los urbano-occidentalizados, con el mundo andino y el mundo amazónico, y no solo verlo, como he mencionado, desde un punto de vista pues, folclórico, culinario, artesanal, ¿no? Entonces, este rediseño y esta deuda histórica tiene que ser cubierta y que se ve claramente en los actos de conflicto que hemos tenido en el país, como para el Estado es muy, viene muy fluido, ¿no? Que cuando hay protesta del indígena se le liquida. Pero cuando protesta el criollo, bueno, no diremos criollo, cuando protestan los urbanos, ahí sí se tiene cuidado, ¿no? Entonces ahí está claramente evidenciado estas grandes fisuras, ¿no? Que se tienen que corregir. Estas fisuras, estas grietas, tienen que ver obviamente con esta perversa herencia colonial que todavía sobrevive en muchos, especialmente en determinadas capas y élites de la sociedad, perversa herencia colonial que impide ver, nubla el entendimiento, anula la posibilidad siquiera de entender eso que dije anteriormente, que es la deuda histórica, ¿no? Y esto no es un alegato de victimización, ¿no? No es así, simplemente es las cosas con su nombre, ¿no? Hay un Perú, o bueno, mejor dicho, hay varios Perús, ¿no? Y hay un Perú que necesita más atención, ¿no? Ahora, dentro de las salidas, no sé si estoy... Dentro de las salidas hay algunos puntos que quisiera mencionar. El rediseño de la institucionalidad estatal implicaría una nueva forma de asociación de las comunidades, provincias, distritos del Perú. Hay una ley que no se le toma mucha atención, precisamente por el diseño centralista del Estado, la economía, la política y la cultura, ¿no? Que es la ley de mancomunidades. Con la ley de mancomunidades, a mí me parece que la ley de mancomunidades es una herramienta que tiene que ser mejorada y que tiene que servir con vistas a un rediseño del país, ¿no? La ley de mancomunidades lo que hace es estimular, promover la articulación entre distritos, provincias, ¿no? Inicialmente que 2, 3 distritos que hacen una cuenca, digamos, una cuenca económica, un sistema, digamos, integrado, se puedan unir. Entonces, eso me parece que se debe estimular en términos de comunidades, distritos,
provincias seguramente en el futuro, y bueno, muy ideal, muy románticamente seguramente también departamentos en el futuro, ¿no? Porque en el fondo lo que va a transformar a nuestro país es un rediseño de la institucionalidad que implique un nuevo sistema político, y soy de los que piensa de que una de las salidas es que el Perú sea una república federal, ¿no? Pero eso se tiene que construir, pues, ¿no? Pero para construir esa utopía se tiene que trabajar esos elementos de integración primero interna, ¿no? Que permitan, digamos, esas condiciones para pensar hacia el futuro, ¿no? Entonces hay también el tema de tener un Estado intercultural, ¿no? Un Estado que reconozca las diferentes nacionalidades del país y sus diferentes maneras inclusive de hacer justicia, ¿no? Es verdaderamente lamentable, deplorable y trágico cómo la justicia ordinaria trata a la justicia comunal, ¿no? Solamente un ejemplo, ¿no? Cuando en una ocasión los ronderos en la zona del altiplano, los ronderos detuvieron a un delincuente, y bueno, los ronderos muy organizados con su libro de actas, su asamblea, muy escrupulosos en su trabajo, y esperan que llegue la justicia ordinaria, y lo que hace el fiscal es detener al presidente de la ronda. O sea, cuando precisamente la ronda había ya iniciado un trabajo de justicia reparadora, de justicia comunitaria, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta como por el lado de la justicia, por ejemplo, para no poner ejemplos de salud, educación, agricultura, etcétera, 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 está presente esa gran fisura, ¿no? Entonces este tema de verlo intercultural tiene que atravesar esta construcción de un nuevo diseño, ¿no? Creo que lo dejaría ahí por lo pronto. Perfecto. Muchísimas gracias. Doña Lidia, la escuchamos a usted una primera vez con respecto a las violencias y con respecto a qué hacer para mejorar la convivencia. Bueno, señores, ñuqa Quichuaymanta, rimaykamusa Quichuaymanta saludakaykamusa ikichik, quizá wakinnikichik entiendenkichik, quizá manapas. Kanan punchawya, kachun allin punchaw, ñuqanchikpaq kay universidadpi y kay Arequipa llaqtapi huñunakuykunchik intirun llaqtamanta, y chaymi ñuqapas Ayacuchumanta, Huamangamanta hamuykuni invitaykamuaptin kay tejiendo ciudadanía nispa niptin kay primer encuentro nisqanta. Llamo más, muy buenas tardes. Sí, yo estoy saludando que hoy día que sea un buen día para todos que han venido de otros sitios, que de otras instituciones, organizaciones, autoridades, todos. Y mi saludo traigo de la asociación ANFACIP, de todas las mamás. Hago llegar ahora, hoy día, muy buenas noches a todos. Sí, pues, sí, yo como ANFACIP, yo soy presidenta Lidia Flores de Huamán, en Ayacucho. Sí, nosotros tantos años, sí, hemos sufrido, somos quichua hablantes. Yo no soy ni estudiante, yo no soy algo profesional, yo soy quichua hablante. Pero nosotros, así mujeres, trabajamos, reclamamos, buscamos lo que estamos teniendo, organización. En ahí nosotros así hemos perdido a nuestros familiares. Desde 80 hasta 2000 hemos sufrido tantas cosas, tantos ha pasado, violencias, matanzas, desapariciones, mujeres violadas de las casas, sacaban noche, día en las calles, jóvenes, 15 años, 14 años, a señoritas violaban, botaban, ocultaban a nuestras hijas, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, hermanas, hijos, todos. Gracias también, que descanse en paz, conocerán a la señora Angélica Mendoza de Ascarza. Ella ha perdido a su hijo
en 1983. Cuando sacaron de su casa, la señora buscaba a su hijo. Entonces, en ahí, toda esa violencia a ella ha pasado en los primeros años, en 83. Pero después a nosotros también nos ha pasado. Pero ella ya estaba buscando a su hijo. Y nosotros también estábamos caminando, buscando cuando traían, cuando sacaban a nuestros familiares. En ahí nosotros hemos encontrado con la señora y nos encontrábamos así. Ese tiempo era para nosotros, es un peligro no encontrar 2, 3 personas, uno solo nomás. Jóvenes no caminaban, señoritas de 14, 12 años no aparecían, ocultábamos. Varones nunca salían. Y mujeres cuando 15, 16 años con otros bebitos cargados caminábamos. Por eso nosotros, desde ese tiempo de 80 hasta 2000 hemos pasado esa violencia. Pero también desde 83, recién nosotros hemos formado esta organización. De eso nosotros caminamos buscando. Ese tiempo nos buscábamos a nuestros familiares que, ¿dónde se llevaron? Queremos vivo. ¿Dónde están nuestros familiares? ¿Dónde están los restos? ¿O dónde están? Han matado. Eso decíamos. Entonces de ahí nosotros buscábamos que nunca encontrábamos. Por eso cuando estamos buscando ya encontramos ya matanza ya en las calles, muertos, en las calles botados a la gente. En ahí nosotros hemos buscado verdad, justicia. Esa palabra hemos cambiado. Verdad, justicia. Ese tiempo nosotros jóvenes hemos quedado, hasta yo también. Yo tengo 6 hijos, pero he quedado con 31 años. Mi hijita tenía 2 meses nacido, con eso he quedado. Mis hijitos eran como escalera, 4 mujeres y 2 varones. Por eso yo buscaba, encontrábamos denunciando en fiscalía, en comisaría, a todo denunciamos y ahí encontrábamos con otros familiares también, de otros que venían de otros sitios. No de ese Ayacucho mismo nomás, de otros sitios venían, llegaban con sus hijitos cargados, que diciendo que a mi esposa ha traído, a mi esposo la han traído aquí en carro de militares. Las familiares, las mamás lloraban. Y ahí nosotros encontrábamos, tenemos en Ayacucho el parque, conocen, parque principal, en ahí era fiscalía ese tiempo. Entonces en ahí estábamos reunidos nosotros, pero no nos dejaba de reunir. Nos buscaba militares, policías, ese tiempo ha habido agallas de oro, policías también, guardias republicanos, todo. Pero nosotros seguíamos caminando, 2, 3 personas por aquí, por allá, ocultado, buscando, denunciando. Y ahí buscando ya, sí, tantas cosas para hablar desde el principio. Y de ahí buscando nosotros estábamos, y cuando ya encontramos restos en las calles, ya buscábamos a los barrancos, ya, a los huaicos, a los basureros. Teníamos un sitio por Acuti. Había un sitio terminal, ahorita en Ayacucho está el terminal grande, eso era botadero. En Huanta, en basurales, en huaicos, en ríos, encontrábamos, pero nadie sabía para nosotros. Para nosotros nadie sabía quien nos decía que les voy a ayudar. Entrábamos a la fiscalía, aquí encontramos a nuestros familiares cuando decimos ellos no querían. No queremos, nosotros no estamos para eso. ¿Quién? Seguramente Terruco habrá sido, por eso ha matado, por eso ha llevado. Eso era para nosotros hasta ahora también. A nosotros nos terruqueaba, algunas autoridades nunca, ya no nos apoyaba porque ellos también con miedo, ya no metían nada, entre familiares buscábamos. Por eso nosotros queremos como ahora han organizado este tejido ciudadanía. Sí podemos, porque no podemos dejarnos, todos somos ciudadanos, todos somos, no somos alguien, disculpen, algunos que tienen corbata, ternos, todos,
iguales somos, igual comimos, igual hablamos, solamente con su castellano, con su profesional nos ganará. Pero nosotros seguimos luchando, seguimos buscando. Ahora, la verdad, justicia, reparación digna y la memoria últimamente. Porque ya encontramos a nuestros familiares. ¿Dónde? En el cuartel de los Cabitos, al lado, hay un sitio que se llama Ullada. Pero ese tiempo era para ellos un sitio tirotía, dice. Ahí ensayaban, ahí trabajaban con sus soldados. Pero nosotros ahí no entrábamos porque ese sitio era un desierto. Nada había, nada, ni nada, solamente árboles silvestres, eso, nomás cabullas, pincas, todo eso. Nadie vivía en ahí, pero era al lado del cuartel, al lado del aeropuerto, ahorita lo que salimos al aeropuerto, ahí está al ladito. Entonces, en ahí buscando, hemos encontrado, y buscando, hemos escuchado noticias que los militares en ahí habían construido un horno, cuartos, en ahí lo quemaban, ahí torturaban, habían hecho huecos para que torturen, ahí ponían como un pozo, agua, ahí torturaban, para abajo, para arriba. Entonces eso hemos encontrado, pero difícil tanto hemos luchado. Y para reclamar también, hemos sufrido también por ese terreno del Estado era. Entonces nosotros ese terreno no fácilmente para abrir, no para entrar también era. Pero nosotros hemos pensado, así quichua hablantes, hemos caminado en búsqueda de autoridades, alguien que sea que nos apoye, algo que nos podía decir lo que podemos hacer esto. Entonces nosotros, hasta ahorita, nosotros seguimos luchando, porque en ese sitio, cuando ya encontramos, ha habido un testigo, eso hemos encontrado. Por esa razón ya había un testigo, pero era ese testigo un señor, un humilde señor, parece borrachito. Pero ese señor nosotros seguimos y se ha perdido. El señor, lo que nos ha contado, él había visto cuando estábamos haciendo exhumar, rascando a otro sitio. Entonces, en ahí, no busquen ahí, no está en ahí. Allá están, en vano buscan eso, así a los que están trabajando le había dicho. Entonces, ese señor había salido, de ahí, hay que preguntar al señor diciendo, cuando le seguían ya no había. Se ha desaparecido ese señor. Entonces, en ese foro nosotros hemos exigido ese sitio. Entonces, ahí recién nosotros que a la fiscalía, a todos presentamos para exhumar. Entonces, en ahí difícil las autoridades ese tiempo nos atendían. Difícil, estábamos nosotros marginados, porque estábamos terroristas, nosotros, familia de terroristas. A Lima veníamos nosotros con marchas, sacrificios, cargando nuestros hijos. Dormíamos en el puente, en las calles, con todos nuestros hijitos que teníamos tendiendo plástico. Nadie nos reparaba en Lima. Han venido los terrucos, aquí han llegado, nos decía. Y hemos ido a dormir, ¿dónde? Al puente Rímac. Ese puente Rímac era el rinconcito, ahí dormíamos, ahí amanecíamos, y para levantar para la marcha. Y ahí para nuestros hijos hacíamos hervir agüita, pidiendo, pero algunos no nos quería, algunos sí nos ayudaba. Así hemos logrado estos para exhumaciones también. En ahí recién nosotros hemos colectado a todos los familiares que venían de frente, pero nosotros respetábamos a las autoridades hasta que nos acepte. Pero nos aceptó, en ahí recién exhumaciones comenzó, en ahí hemos exhumado ese tiempo en 2007 ya, 2007, 2008, en ahí hemos hecho esa exhumación, 109 cuerpos, restos, mujeres, varones, mujeres embarazadas. En cada fosa había 5, 4 encima, pero con la bala en ese hueco. Como ahí estaban tirados, en ahí encontramos con toda su bala. Entonces, en eso más hemos exigido,
Por eso era nuestro capricho y también era nuestra fuerza entre mujeres, entre así, mujeres ya estamos ya en edad avanzada ahora. Algunos han fallecido buscando, no encontrando ni justicia, ni reparación, nada. Han fallecido y están falleciendo. Algunos estamos viviendo todavía, pero estamos caminando. A nuestros hijos ya estamos ya llevando, ellos ya están sabiendo caminar. Nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos ya son 40 años, ahora con este año 41 años, que hemos luchado desde que ha perdido a nuestros familiares, 41 años. Doña Eso Lidia, más. muchas gracias. Un ejemplo de persistencia y de reclamo por ser escuchados y ser atendidos. Le agradezco muchísimo el testimonio. Muchísimas gracias, doña Lidia. Sí, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a las autoridades civiles, militares, me parece que también están presentes, y a todos quienes nos acompañan. Quiero agradecer a la PNUD por esta oportunidad, este espacio de reflexión, este espacio que también nos permite que nuestra hermana Lidia Flores pueda buscar la reivindicación de esos derechos que han sido vulnerados en muchos hermanos, no solamente en los últimos acontecimientos, sino en aquellos que muy bien nos ha recordado y que mantiene con mucha firmeza. Y quizás lo he mantenido, esas dos palabras que menciona, ¿no? Ella dice, lo que nosotros buscamos es verdad y justicia. Creo que están conectados plenamente, porque la verdad sí va a permitir encontrar justicia, siempre y cuando quienes administran la justicia tengan un trabajo idóneo y no parcializado, como muchas veces no ocurre, sobre todo en la actualidad. Es importante quizás mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos dos bloques en el aspecto de derecho, ¿no? Justamente el derecho público y el derecho privado. Justamente en el contexto de estos derechos civiles que hoy voy a compartir con ustedes, tiene que ver mucho respecto a esta relación entre derecho público y privado, puesto que el derecho público hay un principio básico que rige este derecho, que es el principio de autoridad, mientras que el derecho privado lo que nos va a conllevar al ejercicio de este bloque en nuestro ordenamiento jurídico es el principio de igualdad. Recordemos que nuestra Constitución Política del Perú, la que tengo aquí en la mano, es la que regula el comportamiento, la convivencia de todos los ciudadanos, que nos va a permitir o bien el desarrollo, el progreso, o también la destrucción cuando es mal utilizada y mal interpretada. Eso creo que es básico, porque en los últimos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país, si recordamos el mes de diciembre, enero y febrero, no solamente nosotros hemos sido testigos de este sinfín de abusos que se ha cometido con personas que hacían el ejercicio de su derecho fundamental, como es la protesta, la libre expresión, la opinión. Porque ha habido una actuación de parte del Ejecutivo donde no solamente tiene nuestros conceptos como testigos inmediatos por los hechos que han ocurrido en el país, sino porque efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también estuvo presente en el Perú y ha identificado aspectos como graves violaciones de los derechos humanos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, porque quienes han fallecido han sido fusilados. Fusilados porque se les ha encontrado balas. Y peor aún, cuando estas víctimas, que ya no están presentes entre nosotros, no estaban participando de estas protestas, lo cual la situación agrava. Y por eso agradezco que este espacio de reflexión nos permita quizás tomar en consideración que en un Estado de Derecho lo que debe de primar es que nuestras libertades en el ejercicio de nuestros derechos deban de ser respaldados, resguardados de quienes ostentan el poder que nosotros les hemos brindado. Pero lamentablemente eso no ha ocurrido. Muy por el contrario, creo que nuestras autoridades que han o que siguen ostentando el poder están haciendo el abuso de estas. Vemos
cómo es que el Ejecutivo, de la mano con el Legislativo, promueven leyes que van en contra de la población, entendiendo que los congresistas son nuestros representantes. Si son nuestros representantes, son los que tendrían que velar y sobre todo resguardar nuestros derechos fundamentales. Se me viene a la mente inmediatamente acerca de una ley que ha sido aprobada por el Congreso, donde nos suprimen, nos quitan un derecho fundamental que está en el artículo 2 de la Constitución, no está en el artículo 2, sino está en el capítulo de los derechos políticos y de los deberes, donde nosotros teníamos el derecho de participar de un referéndum, incluso para poder modificar la Constitución política del Perú. Pero acá quienes son abogados seguramente entenderán que cómo es posible que un Congreso de la República haya podido modificar nuestra Constitución con una ley ordinaria, lo cual no está dentro de lo que establece los procedimientos para estos cambios. Porque si queremos cambiar la Constitución, se requiere una votación calificada que es de 87 votos. Pero ellos, con una votación simple, modificaron con una ley ordinaria, suprimiendo nuestro derecho fundamental de poder también ser partícipe de una gestión a través de la modificación, y que, reitero, esta ha sido mutilada, suprimida, vulnerando nuestros derechos. Y hablando de estos derechos, debo de tocar también este derecho que es fundamental y que se encuentra en todos los países democráticos en sus constituciones, que es la libertad de expresión. Aquella que nos permite informar, opinar, expresar, y que también los receptores puedan tener el derecho de poder recibir opiniones, expresiones, pensamientos diversos, lo que nos va a permitir identificar una dualidad de derechos que están dentro o están enmarcados en un Estado de Derecho, y que los titulares es tanto el emisor como el receptor. Estos ambos derechos son realmente fundamentales, primordiales, porque si hay la vulneración de expresarme libremente, de dar mi opinión, entonces nos conlleva de que la institucionalidad democrática va decayendo y no se va fortaleciendo. Y es lo que ha pasado, porque como muy bien Lidia ha manifestado, que cuando uno hacía ejercicio de su derecho a protestar, había la calificación, la estigmación de parte de aquellos que ostentan algún cargo político y que quizás también son los beneficiados, cuando algunos medios corporativos, algunos medios de comunicación corporativos solamente pues mostraba la palestra con estos señores, quizás calificándolos que son los que nos van a enseñar cómo es que se maneja un Estado de Derecho, y que la descalificación era que los terrucos, que los terroristas, que cómo es posible que salgan a manifestarse y por qué no trabajan, el financiamiento de estas protestas, de dónde viene. Y cuando recuerdo todo ello, me pregunto, ¿dónde están aquellos o esas personas que supuestamente han financiado, o dónde están esas personas que incluso manifestaban que traían armas de Bolivia a la ciudad de Puno, los ponchos rojos? ¿Dónde están aquellos que en verdad también nosotros criticamos y demandamos, que han actuado en contra de la propiedad privada? ¿Dónde están ellos? ¿Acaso la policía no tiene una unidad de investigación, de inteligencia, que muy bien los han podido capturar y que ahora merezcan una sanción para quizás reivindicar y devolvernos la esperanza de que la justicia sí pueda ser eficaz, célere, rápida en nuestro país? Creo que esos aspectos van a ser importantes para que podamos tomar medidas y evitar pues escenarios tan terribles que hemos vivido en nuestro país. Muchísimas gracias, Ancaya. El profesor Edgardo, por favor, Edgardo Rodríguez. Muchas gracias, Francisco, y gracias a la invitación
tantos y tantas entidades y además a la invitación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo quiero ir directamente a lo que han tratado nuestros colegas y amigos invitados junto conmigo, porque creo que desde el sur podemos plantear una mirada que es la mirada también de la diversidad. Somos una región con realidades distintas, podemos aprender unas de otras y al mismo tiempo podemos dar mensajes nacionales. Hace un año exactamente yo tuve una reunión casual, pero muy enriquecedora con la Embajada del Reino Unido y estaba con el embajador del Reino Unido en ese momento, Lord Alderdice, que es una persona muy interesada en los procesos de memoria y además estuvo cuando se hizo la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para valorar todo ese esfuerzo y ha estado acompañando al país. Y justo antes de que se cumplan los 20 años de la entrega del informe, nos sentábamos a conversar acerca del escenario que yo mejor conozco, porque yo fui el coordinador de la sede del sur andino, de la Comisión de la Verdad, y le decía, mire, Lord Alderdice, hace 20 años hablábamos del ejemplo del sur andino para la resistencia y hoy en día de lo que estamos hablando es del fracaso con todas las muertes que en un contexto de 20 años atrás nos costaba encontrar desaparecidos en el registro cuando hacíamos el trabajo de la Comisión de la Verdad. La primera vez que hicimos un registro, a diferencia de lo que conocimos de lo que ocurría en Ayacucho, como nos ha contado nuestra representante de ANFACEP, es que habían 11 casos de desaparecidos en Puno, y eso era increíble. ¿Y a qué se debía? A unas lecciones que el sur podía proponer y que las podemos poner en práctica. Creo que cuando se habla de reformas, una clave y que hemos aprendido también en este proceso en Cusco, haciendo el balance de cuántas personas mueren como consecuencia de actos en los que había también mucha demanda, mucha agitación. En el cálculo inicial, cuando llegamos con la Convención Interamericana, eran 2 casos, ¿no? A la larga no se incrementó mayormente el número. La diferencia que había en Juliaca, la diferencia que había en Ayacucho era totalmente distinta. ¿Qué es lo que no estaba funcionando allí donde hubo el estallido y las muertes? ¿Y qué es lo que había funcionado allí donde el impacto, como en Arequipa, no había sido tan grave? Algo que se había vivido en la década de los 80. Y cuando hablamos de institucionalidad, de lo que hablamos no es solamente institucionalidad desde el Estado, ¿no? Elan nos decía, el Estado incumple, nos decía Isabel, el Estado, o no había nadie, no había nadie, dice, ni siquiera el Estado. En el sur había alguien, habían algunas personas, instituciones, organizaciones, iglesias que dijeron, aquí estamos. Y a partir de eso, como ocurrió también en Cusco, parece poco número de muertes que se dieron el año pasado, es que habían algunas organizaciones. Y entonces era posible identificar a los que saltaban esos márgenes de el uso ya de la violencia que se veía en el destrozo de los vitrales en la Plaza de Armas de Cusco. Y todo eso lo verificábamos con la Comisión Interamericana para saber qué había pasado en unos escenarios y en otros no. Entonces, los escenarios en los que hay múltiples actores dialogando, interviniendo, interactuando, son ejemplos de lo que hemos vivido en la década del 80 al 2000, de lo que se consignó en el informe de la Comisión de la Verdad y de lo que tenemos ahora como una lección de lo que tendríamos que retomar también desde el sur como ese ejemplo de un trabajo articulado que no se vio, por ejemplo, cuando llegó el relator de Naciones Unidas para la protesta, para la libertad de reunión. Lo que vimos en Puno es ruptura del diálogo entre las instituciones. Lo que vimos en Puno es ausencia de la presencia del gobernador regional. Lo que vimos en Puno es desconocimiento de lo que había pasado un año antes de parte de los propios mandos renovados. Entonces, uno encuentra que se ha desinstitucionalizado. Y eso pensamos que todavía sigue siendo una de las causas de lo que nos sigue faltando, la institucionalidad, que es producto de la múltiple participación de actores. Y eso voy a retomar para el punto final, porque en el tema de la libertad de expresión
Adrián nos decía con toda justicia, ¿y dónde está el mecanismo? Sí, pues nosotros somos los encargados del mecanismo de protección de personas defensoras de la Dirección General de Derechos Humanos, y desde el año 2021, cuando Eduardo Vega puso ahí el decreto y logramos que salga un decreto supremo, puso la firma en el decreto supremo para la creación del mecanismo, y ya estaban considerados los periodistas, los comunicadores, la agenda es atender a lo inmediato y lo más urgente. Lo más urgente es la Amazonía. Son 7 mesas en las que estamos tratando de hacer todo lo posible cuando no hay posibilidad, y esa es una experiencia que tenemos que trasladarla desde lo que se ganó en el sur hacia el país y hacia el oriente, es ¿qué hacemos si la policía no tiene la capacidad de enfrentar a todas esas organizaciones criminales que son de tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico, entre otras, que están presentes allí en las fronteras porosas que nos ganan? ¿Qué hacemos? Pues eso, organizarnos, porque ese es el antecedente que me dejaron los machulas, es decir, mis maestros de la iglesia del sur andino, cuando interactuaban y decían, algo haremos como iglesia, sacaremos pronunciamientos y nos iremos a hablar con el jefe militar y nos iremos a hablar con el prefecto y nos iremos a hablar a Lima, porque de eso es lo que se nutre las posibilidades de salida. Nos iremos a los gobiernos regionales, montaremos mesas, sacaremos un diálogo con ORAU, con las organizaciones y también con las autoridades regionales para generar diálogos. Y yo creo que eso hace que nuestro país no tenga los niveles de muerte de defensores ambientales que tienen los países que están alrededor de nosotros. Y no puedo cantar victoria, porque la muerte de Lapu Quinto y Numa es nuestra responsabilidad. Y no queremos que nos suceda con los periodistas. Por eso hay que investigar. La lección de la Comisión de la Verdad fue, primero, el trasfondo, el contenido, la verdad. Entonces tenemos que indagar, y sobre todo en el sur, es la mayor preocupación que tenemos, cómo se están generando los problemas de Vidal, los problemas del señor Cayo Quispe, los casos que estamos atendiendo todos los días. Y yo creo que ahí necesitamos también la participación no solamente del Estado, sino de las organizaciones, de los gremios, de las asociaciones de periodistas. Y finalmente, ¿qué reformas y cómo sacarlas adelante? Hemos tenido un panel previo magnífico donde ha estado la academia, ha estado la empresa privada, ha estado un representante también de ese amplio mundo que tenemos que poner en la palestra para encajar con todos ellos. Cuando el exministro Vega dejó su puesto, la última misión que teníamos era sacar adelante un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos, donde estaba un empresariado, que era un empresariado dialogante a la cabeza con Oscar Caipo. Y además, las 4 centrales sindicales que no necesariamente le daban aplausos a la CONFIEP, pero que estaban dispuestos a dialogar. Y estaban las 7 organizaciones indígenas, una más radical que la otra, pero dispuestas a dialogar, y estaban también, por supuesto, representantes de la sociedad civil en una plataforma, con una voz articulada, y estaba el Estado en su diversidad, pero nos faltaron los gobiernos regionales. Creo que la agenda de lo que se viene es aterrizar en los gobiernos regionales. Gracias al apoyo del PNUD en los años previos, el año pasado sobre todo, hemos llegado a Arequipa, hemos ido a Cusco, hemos estado en Ucayali, Ica y Piura ya tienen ordenanzas regionales. Yo creo que más allá de la situación política que nos gana, si encontramos las rutas para encontrar los puntos en comunes, el punto en común, el bien común se llaman derechos humanos, si a partir de ello buscamos rutas para dialogar y encontrar salidas, creo que podríamos estar aterrizando en una agenda en la que todos nos comprometemos y de las que todos podemos salir airosos y beneficiados. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Tenemos varias preguntas que se acercaron por escrito. Yo diría que antes de leer las preguntas y pasar de nuevo el micrófono a los panelistas, me gustaría pedirle la participación del público, como lo hicimos en el panel anterior, con sus celulares, entrando así escaneando este código para poder responder las preguntas allí. Así nos movemos un poco y también tienen insumos nuevos quienes integran el panel, ¿sí? Entonces les pido, si podemos escanear ¿cómo se llama?
Código QR, eso. El código QR, y con eso los lleva a la página del Menti y ya comenzamos a responder la pregunta de cuál es el principal antídoto contra la violencia. ¿Sí? Ponemos ya la página, yo creo que ya todos se escanearon, ¿no? ¿Sí? Igual están con asistentes de sala. Perfecto. Y también agradecemos a quienes están conectados de manera virtual, a quienes están siguiéndonos por las redes y por las plataformas virtuales. Agradecemos su contribución y su colaboración, ¿no? ¿Cuál es el principal antídoto contra la violencia? Sabemos que están participando también quienes nos siguen por las plataformas. Educación, diálogo, memoria, justicia, escucha. Excelente. Los valores siempre. Igual que en el panel anterior, ¿no? También había una apelación a los valores. Sanción. Ejemplos. Escucharnos, equidad, no impunidad. Siguen estando como más importantes educación, diálogo, justicia y memoria, verdad, escucha y equidad. Excelente. Bien, muy bien. Siguen llegando respuestas. Aterrizar en los gobiernos regionales. Como decía Elan, institucionalidad, ¿no? Ok. Alguien puso, no, alguien no, varios pusieron amor. No impunidad, comprensión, buenos ejemplos de ciudadanos. Seguir el ejemplo Singapur, no sé muy bien a qué se refiere. Ok, yo creo que estamos. Pasaríamos a la siguiente aplicación, a la siguiente pregunta, ¿sí? Al pedido de aportes. ¿Qué propuestas o sugerencias les parecen más importantes y por qué para superar las violencias y para mejorar la convivencia entre todos los diferentes que hay en el Perú, específicamente en la macrorregión sur? Recomendaciones de la CBR. Educación sobre valores democráticos. Muy bien. Priorizar una educación con valores, trabajar con la juventud. Sanciones a los negacionistas. Formación en política y ciudadanía, el diálogo concertado y el respeto a las personas para opinar. Mejores representantes. Educación etnocultural. Muy bien. Bueno, ¿seguimos o seguimos? Voy a leer las preguntas a los panelistas y agradezco por las preguntas, ¿sí? Hay una pregunta directa a Lidia Flores que dice: ¿te sientes respetada como ayacucheña ahora en el 2024? Una pregunta muy puntual. Tengo preguntas para el profesor Elan Vera, que dice, si necesitamos confianza, ¿esa confianza no genera nepotismo en el caso de las instituciones? Los requisitos para ser presidente, ¿por qué hay indiferencia hacia lo que es mejor? ¿Qué se puede hacer para ese rediseño institucional? A Ancalle tenemos una
pregunta que incluye si no valdría la pena pensar en un gobierno de transición que promueva una transferencia adecuada y salida a la crisis, ante la gravedad de la crisis institucional. Y también, ¿qué medidas tomar frente a la desigualdad en la democracia? Para todos, ¿no? Y también para usted, doctor Rodríguez. ¿Qué hacer cuando no se cumplen las leyes y cuando el Parlamento andino representa la voz de las poblaciones y es el Parlamento andino el que representa la voz de las poblaciones campesinas? ¿Qué opinión tiene sobre las garantías que se deben brindar en el derecho a la protesta? Y después, Adrián, no te entendí la letra. ¿Qué opina a Lidia Flores, qué opina del negacionismo de las autoridades sobre el último periodo de violencia? Pero también con respecto a la etapa anterior. Bueno, ¿quién quiere comenzar? También les pido la última ronda de participaciones y también si quieren hacer alguna referencia a lo que salió de la participación del público en el ejercicio que hicimos recién. ¿Quiere comenzar, Eland? Bueno, quizás comenzar con lo que salió en la encuesta, ¿no? Bueno, a excepción de la falta de tilde en el diálogo, porque hubiese sido un poquito más grande el diálogo. Se nota claramente que la idea queda clara, ¿no? O sea, una educación, tratando de articular, ¿no? Una educación en el diálogo, ¿no? Una de las incompetencias que tenemos como peruanos, y creo que en eso podemos coincidir, es de que no sabemos dialogar, ¿no? O sea, somos tremendamente incompetentes para dialogar, ¿no? Desde la esfera doméstica, laboral, política, etcétera, etcétera, así en cadena, somos muy incompetentes para dialogar. Y eso tiene que ver con la pregunta también que se me hace de la confianza, porque para que exista diálogo tiene que haber niveles mínimos de confianza, de respeto hacia el otro, y también somos campeones en no respetar a los demás, ¿no? O no solo no respetamos a los demás, sino no respetamos las leyes, ¿no? Entonces, todos esos elementos hacen notar bien, ¿no? Lo que sale en la encuesta, ¿no? La educación en el diálogo, ¿no? Y no podemos dialogar porque tenemos una inequidad, hay una inequidad de carácter cultural, ¿no? O sea, yo que siempre converso con mis amigos de la derecha, porque tengo muchos amigos de derecha, yo les digo, claro, lo que tú dices está muy bien, pero si el Perú solo fuese Lima Centro, si el Perú fuese solo Lima Centro, y bueno, seguramente algunas partes de Arequipa, ¿no? Porque también Arequipa es una especie de versión pequeña de Lima, funciona, ¿no? Funciona, pero no es así, ¿no? Entonces, es sumamente importante desarrollar eso de la educación en el diálogo, de superar las inequidades y esas asimetrías culturales que nos caracterizan, ¿no? Somos muy asimétricos culturalmente, ¿no? Fácilmente, como dijo José Luis, ¿no? El estigma al serrano, al provinciano, al que habla de otra manera, ¿no? Al que se viste de otra forma, ¿no? Al que tiene otras sensaciones incluso hasta estéticas de la vida, ¿no? Entonces ese es creo que un gran desafío, ¿no? De construir esta educación en el diálogo. Y sobre la presidencia, yo solamente quisiera cerrar. Recuerdo que en alguna ocasión a Lima llegó algún funcionario de la embajada americana y nos reunió algunos especialistas, analistas de Puno. Y me pregunta, profesor Vera, ¿qué quieren los aymaras? Entonces yo le dije, ¿quiere una respuesta como profesor universitario, ¿no? Formalmente, o quiere que le diga algo muy personal?
No, por favor, dígame algo muy personal. Ya, le dije, los aymaras quieren un presidente indígena. Es un asunto de relaciones de poder, le dije. Y en el Perú tenemos ese problema, ¿no? O sea, llega el presidente Castillo, que obviamente no vamos a decir que es un indígena, es un mestizo, obviamente, de vida rural, e inmediatamente se arma una confabulación para derribarlo, ¿no? Obviamente es un hombre con grandes incompetencias, ¿no? Eso nadie lo niega. Pero creo que mucha de la salida que tiene que salir del país está en que reconozcamos ese fondo cultural, étnico-cultural que tiene el Perú, y que seguramente eso se va a reflejar no solo en la política, sino en el campo empresarial, ¿no? Cuando la CONFIEP no solamente sea la CONFIEP de la élite limeña empresarial, sino también hay un espacio, y que está viendo, está creciendo eso, un espacio a los empresarios emergentes, ¿no? Seguramente eso va a cambiar, ¿no? En algún momento vamos a tener una élite empresarial nacional, auténticamente nacional, que también permita que en los demás espacios también se cubra, ¿no? Y quizás así, al estribo, ¿no? El sistema de partidos políticos, ¿no? La ley de partidos políticos es la ley más antipolítica que puede existir. Lo que favorece es el oportunismo, el personalismo, el mercantilismo, el negociado, ¿no? Todos aquellos que quieren cubrir o suplir sus faltas delincuenciales, la política es el espacio en el cual pueden buscar la solución y la impunidad a su vida pasada, ¿no? Y actual. Entonces, ahí hay una ley de partidos políticos que no es para nada política, es ley de fascinerosos, ¿no? La ley de partidos políticos es eso, ¿no? Y creo que también es otro de los asuntos pendientes que se tienen que corregir. Respetada como ayacucheña ahora en 2024. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, todos merecemos respeto, ¿no? Seguramente aquí hay los afectados también como nosotros, ayacuchanos. Todos queremos ese respeto de las autoridades también. Queremos ese respeto que nos puede atender las autoridades, porque tanto, mucho hemos sufrido. ¿Cuántos huérfanos han quedado? ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántas mujeres, bastante hijos? Y padre y madre hemos tenido en nuestro hogar. Por eso, a veces nosotros como organización, a todos los afectados, a todos los que están escuchando, quizás no son afectados, pero sí merecemos respeto, merecemos esa justicia, nos puede atender. Ahora no nos atiende. Como digo yo, hasta 41 años, sigamos luchando. Pero esta reparación colectiva estamos reclamando para nuestro santuario de la Ullada, que va a haber un santuario de la Ullada, un gran santuario, porque en ahí se encuentran nuestros familiares. Hasta último ahora está encontrando todavía los restos. Entonces por eso ahorita está construyendo, eso hemos logrado, esos terrenos hemos logrado, ese santuario, Ministerio de Justicia está haciendo, y gobierno regional, y también nosotros eso queremos ver, lo que no encontramos, porque han quemado en el horno y no encontramos. Algunos encontramos lo que está listo, pero algunos no encontramos. Muchas gracias. Perros han comido, chanchos han comido. Entonces, ese dolor nosotros tenemos, esa herida nunca terminamos, esa herida tenemos para los afectados. Señores, por favor, sí, eso estoy conversando yo. Quizá algunos piensan que malo estoy hablando, pero nosotros como organización, eso tenemos esa palabra para buscar la verdad, justicia, reparación digna y la memoria a nuestro santuario de la Ullada. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Me parece que respondió a tu pregunta, Adrián, porque si lo pasado todavía no está resuelto, lo más reciente tampoco. José Luis, por favor. Gracias. La pregunta era si es posible
sería mejor tener un gobierno de transición y acabar con esta crisis política. Hay mecanismos y me permite recordar que en el anterior gobierno una fiscal hizo o se inició la investigación para una acusación posterior del anterior gobernante, que fue Zoraida Ábalos. ¿Pero qué pasó? La destituyeron porque decían de que ella debió de culminar con esta acusación, pero en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú impide que un gobierno, que un presidente sea acusado, salvo excepciones que están establecidas estrictamente en la Constitución Política del Perú. ¿Por qué hago recuerdo de ello? Porque si bien es cierto hay una acusación que está en camino de parte del ministerio, va a ser difícil que a través de una acusación constitucional se pueda destituir o se pueda vacar a la presidenta. En todo caso, el mecanismo que nos pueda permitir o el procedimiento que nos pueda permitir tener un gobierno de transición que lo necesitamos urgentemente en nuestro país va a ser el de la vacancia. Otro mecanismo, otro camino es totalmente difícil, ¿no? Claro que es necesario, primordial, pero lamentablemente encontrándonos en un Estado de Derecho, los procedimientos tienen ciertas complejidades y más aún cuando se exige que la votación sea una votación calificada, lo que significa 87 votos. Muchas gracias, José Luis. Sí, muchas gracias. Respecto de la pregunta de qué hacer para que se cumplan las leyes, ¿no? La legalidad, creo que hay que partir de la premisa de que el pacto social no necesariamente tendría que ser lo opuesto, en todo caso lo antónimo al cumplimiento de leyes, más bien se concretan ambos. Y esto me trae a la memoria, cuando trabajamos el tema de la reconciliación en la Comisión de la Verdad, un mensaje que Gastón Garatea nos daba permanentemente, y era, claro, en el país necesitamos reconciliarnos realmente, o sea, la palabra es reconciliarnos. ¿Alguna vez hemos estado conciliados? Ese era el mensaje de fondo de Gastón, y tiene que ver con esto, es decir, realmente sentimos que la ley tiene ese origen popular, democrático, es nuestra ley, como decían los griegos, es decir, yo hago la ley, es mi ley, y por tanto me guío por ella, porque es la que me orienta. Creo que ahí nuestras debilidades institucionales pasan por también esa ajenidad, ¿no? A diferencia de otros países, no hemos cultivado algo que se trabaja en México, en Colombia, en Ecuador, y es una cultura de la legalidad, que no significa una cultura de obediencia ciega a la ley, sino una cultura de cómo somos los protagonistas también de esos procesos en los que a través de la Constitución, las leyes, nos sentimos allí representados en el contenido de nuestros derechos. Y eso, evidentemente, en ese marco de derechos es que se concreta también la segunda pregunta, el derecho a la protesta. Y es un derecho que, más allá de las sentencias que hayan salido recientemente, es un derecho plenamente garantizado, y por eso hemos tenido al relator del derecho el derecho a reunión pacífica. Se concreta pacíficamente y se concreta porque es una base de la democracia, como la libertad de expresión. El trabajo periodístico es una base para la democracia. Y perdóneme, doña Lidia, le he cambiado el nombre por una recordada amiga mía, Isabel. Muchas gracias por esas disculpas. Gracias. Bueno, vamos a cerrar el panel. Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias a sus participaciones. Si hay personas del público que quieran hacer un último aporte de 1 minuto, igual que en la versión anterior, por favor les pido que se pongan en fila detrás del micrófono y vamos a utilizar el mismo mecanismo que en el panel anterior. Gracias. Y a ver si conseguimos que sean tan eficientes como en el panel anterior todos los que participaron, que estuvieron geniales. Comenzamos nomás. Nombre y organización a la que pertenece. Por favor, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Patricia Pinto, de la ONG Descosur. Bueno, yo les quería preguntar a todos los asistentes que hagan un poco de memoria y sobre cómo se enteraron ustedes del conflicto interno que tuvimos en el Perú en su etapa escolar. ¿No? ¿Les enseñaron, les dijeron algo de eso? ¿No? Entonces, yo pienso que
justamente con respecto a este tema que acabamos de ver, lo más importante es la memoria, ¿no? Yo me pongo en el pellejo de los profesores y profesoras que ahora están en las escuelas y cómo tener el valor de contar lo que pasó, ¿no? Porque pueden ser acusados de terroristas, ¿no? No solamente que les hagan una sanción administrativa porque un padre de familia se quejó porque le dijeron que los militares también mataron gente, ¿no? Sino que directamente pueden ser denunciados, procesados y sacados de la educación, ¿no? Entonces, a mí me parece que todavía en nuestro país falta mucho trabajar institucionalmente, por ejemplo, cómo enseñar esto en las escuelas, cómo enseñarlo en la universidad, ¿no? Porque todo lo que está pasando y las violencias que todavía continúan y que no hay respuesta sincera, ¿no? Ni de la justicia, ni disculpas públicas del gobierno que ha hecho todo lo que sabemos que ha hecho, ¿no? Recuerdo yo el día que vi la incursión militar en Ayacucho esta última vez y a mí me pareció, yo decía, pero ¿qué gesto político es ese? Yo decía, ¿cómo se sentirá la gente de Ayacucho con la entrada de militares corriendo por las calles, ¿no? O sea, qué falta de tino y de memoria. Muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. El evento está sumamente importante, entendiéndose de que la mirada es construir una agenda, ¿no?, hacia un pacto social. Consideré importante que debería de haber estado presente acá un representante de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, así como también la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023. Pensé de que este evento iba para construir una agenda en la coyuntura por la que estamos pasando, pero estamos todavía arrastrando. Es innegable el dolor todavía que existe por lo que ha pasado en la época del terrorismo, pero en estos momentos hay madres, hay padres, hay hijos, hay compatriotas que sienten la muerte de ayer, nomás podríamos decir, y que no se está haciendo nada. Entonces, una reflexión, por favor, para el PNUD y para los organizadores, de tratar la coyuntura actual para construir esta agenda. Y una pregunta al doctor Rodríguez. Es innegable la crisis de la corrupción en todas las esferas, no vamos a decir que ninguna. ¿Considera usted que la decisión de la Junta Nacional de Justicia de haber destituido a la ex fiscal de la Nación y a su hermana, la jueza Emma Benavides, es un agujerito de llegar a una justicia real desde el Ministerio Público que trascienda hacia el Poder Judicial, al Tribunal Constitucional? ¿Hay alguna ligera esperanza? Al doctor Elan, mi colega, decano del Colegio de Periodistas de Puno. Yo le pediría que una más, y ahí en el marco de la libertad de expresión, que justamente estamos en ese bloque. Mil disculpas y mil perdones por este atrevimiento. Soy periodista y los periodistas siempre hablamos un poquito de más. Elan, así es una reflexión realmente sobre la posición, ¿no?, del indigenismo y lo que pasó con Castillo. Eso no significa que seamos nosotros, o por lo menos quien habla, admirante que me caiga muy bien el presidente Castillo, de ninguna manera. Sin embargo, ¿cómo observas desde la academia la participación de los rectores? Porque nosotros recordamos aquí en Arequipa que hubo un exrector, hubo exrectores que se pronunciaban en la época más corrupta de Fujimori, ¿no? Y desde Arequipa enfrentamos. Entonces, ¿qué está pasando con la academia en esta crisis por la que estamos atravesando ahora? Muchas gracias. Muy amable. Las respuestas serán dadas en privado a la finalización del evento. Adelante, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Alicia Ortiz, soy asociada de Foro Educativo y hace poco publiqué en esta universidad un libro sobre formación en ciudadanía para fortalecimiento de la democracia. Genial. Gracias. Y
Y quiero recordar que no hay democracia sólida si es que no respetamos los derechos humanos y tenemos una buena convivencia democrática. Por lo tanto, quiero hacer un llamado aquí a todas las personas que están aquí, porque en el panel anterior y en la educación fue un eje central. Y como educadora les digo que para educar en el respeto de los derechos humanos y de la convivencia democrática, no solamente educamos nosotros, los maestros, en las aulas de las escuelas, de las universidades y de los institutos, sino educamos principalmente con el ejemplo. Entonces, a todos quienes estamos aquí, eduquemos con el ejemplo y busquemos todos los días en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo y en la sociedad del día a día, busquemos educar con el ejemplo hacia una convivencia democrática y sin violencia. Gracias. Muchas gracias. Solo para hacer un acto de memoria brevísimo, a los pocos días del 15 de diciembre del 2022, cuando se dio la masacre de Ayacucho, y lo sé porque yo coberturé también lo que sucedió entre esos días, la primera organización en manifestar su apoyo y en solidarizarse en las vigilias incluso que hacían los deudos de esos días fue la ANFACEP, la mamá Lidia, porque nosotros les decimos mamás a las señoras de ANFACEP, no me va a dejar mentir, así que creo yo que no es pues que barramos debajo de la alfombra y porque hay algunos muertos más recientes que otros, dejemos atrás a los demás. Hace tan solo unos días han exhumado en Los Cabitos ni siquiera cuerpos enteros, trozos de huesitos incinerados que en algún momento esperemos a través de las pruebas genéticas se pueda saber de quiénes se trataba, pero toda la admiración para ANFACEP porque su trabajo de memoria, de lucha y de búsqueda de la verdad no ha cesado y no se ha cerrado solamente con sus víctimas, sino que se ha aperturado y ha sabido abrazar a otras personas también sufrientes. Muchas gracias. Adelante. Bueno, hoy en día también queremos desde la mirada de las juventudes decir de que nosotros los jóvenes también necesitamos garantías. En las últimas protestas que hemos tenido en estos últimos años, como fueron los casos de Inti, Brian y otros jóvenes, incluso voluntarios que murieron en las protestas de Puno, Ayacucho, donde estaban caminando, no tenían las garantías. La subprefectura o las organizaciones locales son quienes dan esas garantías y a pesar de que, bueno, yo me considero activista también en mi región, en Tacna, a pesar de que acudamos muchas veces a las protestas, vemos de que igual la fuerza es desmedida y desproporcionada cuando uno no tiene ni siquiera cómo defenderte, ¿no? Y te atacan, ¿no? Y muchas veces los jóvenes pues hemos recibido perdigones en las protestas en Lima y creo que sí sería importante decir que nosotros, como decía, somos el presente, somos el futuro, pero también hay muchos jóvenes que hoy ya no están acá con nosotros y realmente es doloroso para nosotros. Ha sido un impacto en la salud mental de muchos jóvenes a nivel nacional y sí considero de que debemos tomar acción inmediata para generar una guía para la defensa de los espacios cívicos y garantizar, porque los jóvenes muchas veces en las protestas no saben sus derechos, no saben cómo hacer un habeas corpus, cómo generar una defensa legítima y al final terminan siendo apresados o encarcelados, que hasta el día de hoy en las protestas hay personas encarceladas que no tienen el derecho a la defensa y un derecho que es importante a la justicia, ¿no? A la justicia y también a que sean escuchados y que por el hecho de protestar o salir a las calles no te hace un delincuente. Entonces, partiendo de eso, quería terminar de que hay que dejar de lado un poco las estigmatizaciones a través de la educación y sobre todo la educación cívica, ciudadana, que todos los jóvenes que están en las universidades, porque acá estamos en una universidad también, tenemos que empoderarnos en derechos humanos. Eso es primordial hoy en día para nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, soy de Puno y aún recuerdo el año pasado, en enero, porque viví en carne propia todo lo que pasó en las protestas y no sé cómo hablamos muchas veces de libertad de expresión, si vulneramos los derechos de otras personas. Vi cómo muchas veces por intereses políticos movilizaban gente mayor, madres de familia, personas que tenían bebés, a muchas de las marchas sin que ellos realmente quieran ir. Yo siento que está bien nosotros expresarnos, pero también tenemos que pensar en los derechos de los demás. Muchas de esas personas, adultos mayores, pasaban hambre, no podían caminar y las personas que realmente estaban ahí con los intereses políticos no estaban al frente. Entonces, ¿cómo queremos realmente nosotros protestar, querer
dar a conocer nuestra voz si no respetamos el derecho de los demás? Yo no estoy en contra de la protesta, es más, yo también participo, pero tenemos que pensar en el prójimo también y ver si ellos realmente están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Gracias. Muy amable. Bueno, muy interesantes las participaciones. Hemos llegado a un día largo. Yo les agradezco mucho a todos. Nos vamos a ver mañana con el eje de desarrollo sostenible. Así que muy agradecido con los participantes del panel y con todos ustedes. Maite. Hola, hola. Muy bien, muchas gracias a todos los asistentes por esta jornada. Los esperamos nuevamente el día de mañana en este primer encuentro Tejiendo Ciudadanía, y también les agradecemos a quienes nos han acompañado a través de la transmisión en vivo por la página de TV UNSA, La República y La Mula. Nuevamente la invitación para el día de mañana en este segundo día de encuentro.